Acá está, qué maravilla. Hola, Hola Isabel, te escucho. qué gusto. ¿Escuchás bien? Eco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Isabel, todo bien. ¿Y Me tú? encanta volverte a ver, me encanta volverte a encontrar. ¿Cómo está en Santa Sí, Fe el día de hoy? hoy estamos, este es un día, todavía seguimos en invierno aquí en Santa Fe, así que es un día nublado, frío, pero bueno, ya esperando que llegue la primavera y que afloje un poco el tema de la pandemia y del COVID. Sí, sí. Tú sabes de que acá, al menos yo recuerdo, una linda canción que era Una tarde de domingo en Santa Fe. ¿La Ah, recuerdas? sí, sí, ¿cómo era? Sí, 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 una canción, sí. Ay, era muy linda, de la década del Linda, 60, linda. 70 debe haber sido. Sí, Exacto. sí, sí, tienes Eso. razón, sí. ¿Y tú Bueno, me dónde da muchísimo gusto, me siento muy estás, feliz de que estés con Isabel? nosotros, de que podamos hablar de un tema que nos es sumamente congenial, que es sumamente necesario y yo creo que ustedes lo están liderando desde siempre muy bien. Que a mí me parece muy importante el ingreso de Argentina en la OSD y todo el trabajo que están ustedes realizando precisamente para tratar de hacer las reformas necesarias y entre ellas está la modernización del Estado. Y en esta modernización del Estado, que obviamente es un trabajo mucho más grande, nosotros las mujeres estamos contribuyendo de una manera muy importante. Entonces yo te dejo para que tú nos puedas presentar, querida Celia, como secretaria de Estado de Igualdad y de Género del gobierno de Santa Fe, cuál es la situación de la mujer en Santa Fe, cuál es la situación en Argentina, además. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Y como podíamos un poco escuchar en el video, nuestro país es un país muy extenso y muy diverso, con un sistema de gobierno federal. Esto quiere decir que hay una organización central de un gobierno que es presidencialista, es nacional, en el cual tienen representación un gobernador y sus legislaturas provinciales, con un grado alto de autonomía en sus decisiones políticas. En ese contexto, y en relación a lo que vos tan claramente decías, en este mundo además que nos exige una mirada muy amplia y una integración permanente entre los distintos países y las distintas regiones. En esto que un tiempo hace que estás trabajando en el Foro de Mujeres de Eurolat, en estos espacios de parlamentos regionales o birregionales, como en el caso de Eurolat, que tan importante es y que en la Argentina tiene su correlato en todas estas nuevas formas de organización, en todo lo que está vinculado a la cooperación internacional. Nuestro país tiene relaciones muy fluidas con distintos países en función de todos estos temas que son de interés. Y en cuanto a Santa Fe y específicamente al tema de mujeres, nosotros asumimos el 10 de diciembre del año pasado. Nuestro gobernador es Omar Perotti, que fue justamente miembro de Eurolat y co-vicepresidente de Eurolat, que tiene una visión muy relación entre los distintos países y no solamente a nivel nacional, sino de integración también en los países en cuanto no solo a acuerdos comerciales, sino científicos y de otro orden. Una de las decisiones que él tomó respecto a las mujeres y al género justamente fue crear esta Secretaría de Estado de Igualdad y Género que tiene rango ministerial. O sea, nosotras formamos parte del gabinete de ministros y ministras del gobernador, abordando, Que había sido sí, creada en diciembre prácticamente esta secretaría. Entonces tú eres la primera secretaria. exacto, la primera secretaria de Estado de Igualdad y Género, que ¡Wow! te ¡Felicitaciones! contaba que es, este, bueno, muchísimas gracias. La verdad que es una responsabilidad enorme también
decisión nos alegra mucho y nos pone una carga de responsabilidad que por supuesto estamos contentas de asumir, ¿no? Justamente su decisión de poner, esta Secretaría de Estado tiene rango ministerial, o sea que formamos parte del gabinete de ministros y ministras de la provincia de Santa Fe. Fundamentalmente tiene que ver con entender que las medidas para la igualdad entre varones y mujeres tienen que ser absolutamente transversales al gobierno. O sea, que cada ministerio, cada área de este gobierno tiene acciones específicas que cumplir para avanzar en esta igualdad entre varones y mujeres y personas de la diversidad sexual, porque también tenemos diversidad. He leído que ustedes están con todo el espectro, bueno, digamos, muy bien. Tú eres la primera ministra de género, de igualdad y género de Santa Fe. Y eso para nosotros nos llena realmente de orgullo, porque además tú vas a abrir una cosa muy importante, porque tú sabes que nosotros acá en el Perú, por ejemplo, tenemos regiones. Y normalmente el tema de la mujer se trata en pedacitos, pero crear ministras o con grado de ministros en las diferentes regiones, en este caso que ustedes son 5 regiones, una provincia, ¿no? O sea que es muy importante que lo que tú hagas, que nos va a permitir a todas entender cómo poder administrar esto. Adelante, mi querida Celia. Como vos decías, yo hablaba al principio de que nuestro país es muy grande, muy extenso y muy diverso. Nuestra provincia también es entre la segunda y tercera provincia, después de provincia de Buenos Aires, estamos casi en la misma cantidad de territorio y de población que la provincia de Córdoba. Para que te des una idea, no sé, en territorio tenemos la mitad de territorio que tiene Italia, por ejemplo, porque tenemos casi 150.000 kilómetros. Y es muy diversa también culturalmente, son 5 regiones, 19 departamentos, y muy diferente, muy diversa culturalmente, productivamente, con lo cual trabajar el tema de género en este contexto también nos implica el desafío de generar políticas concretas de acuerdo a la región, a la ciudad, a la localidad. Nosotros tenemos 365 localidades en nuestra provincia, ciudades o pueblos, 365. Con mucha diferencia en términos culturales, sociales, económicos, productivos. Así que un poco lo que trabajamos es, por un lado, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección integral contra las violencias, porque es responsabilidad del área, la ley provincial de protección integral establece que nosotros tenemos esta responsabilidad, así que ahí trabajamos fuertemente con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, y con el Ministerio de Seguridad, digamos, trabajamos mucho en lo que nosotros llamamos la ruta crítica de las mujeres en la toma de la denuncia, para poder reducir todos los pasos que las mujeres tienen que atravesar, pero también a la par de eso queremos y estamos trabajando fuertemente todas las cuestiones que tienen que ver con la autonomía económica de las mujeres, con su inserción en el mundo laboral, para reducir las brechas que existen. Una de ellas, por ejemplo, hay una cuestión que es muy importante para nuestro gobernador, que es justamente algo de lo que hablábamos recién, que es el tema de la conectividad. Argentina tiene un desafío en el tema de conectividad para crecer, y nuestra provincia tiene también esa cuestión a trabajar fuertemente, y que en esta pandemia tomó un primer plano esta situación y esta necesidad de incrementar la conectividad. En esto también estamos trabajando en conjunto con organismos internacionales para poder fortalecer toda la conectividad y que llegue a cada rincón de nuestra provincia, y en base a eso también avanzar sobre cuestiones de las mujeres respecto a empleos y al desarrollo tecnológico, fortaleciendo todos los espacios que tengan que ver con ciencia y tecnología. Las mujeres en nuestro país tienen muchísima inserción en el sistema científico-tecnológico nacional. En el CONICET hay muchas, la mayoría de sus integrantes son investigadoras y son mujeres. De hecho, ayer lanzamos un satélite al espacio, Argentina nuevamente,
que es todo un orgullo. Y bueno, tenemos el orgullo. Lo vi. La verdad que bien despegue. Es muy emocionante. Muy bueno y muy emocionante. Y sobre todo porque entre quienes están en este proyecto hay muchas personas jóvenes y hay muchas mujeres. De hecho, tenemos una santafesina que está en ese equipo. Oh, fantástico. Entonces, también ahí necesitamos potenciar todas las políticas que tengan que ver con promover y con que las mujeres puedan acceder a los grados mayores como investigadoras, trabajar todo lo que tiene que ver con los impedimentos que muchas veces las mujeres tenemos para ir creciendo. Claro. Celia, si tú estás de acuerdo, yo he preparado ya bien la proyección del video para encuadrar a todos nuestros auditores para que puedan conocer un poquito Santa Fe. Si tú estás de acuerdo, ¿ok? Argentina es un estado federal compuesto por 23 provincias, más la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tiene 2.200 municipios. La Constitución Nacional estipula que cada provincia puede desarrollar su propia constitución y legislación provincial. Esta también define las limitaciones legales de las provincias que obligan a todas las constituciones y leyes provinciales a ajustarse a las nacionales. Santa Fe es una extensa llanura que oscila entre los 10 y los 125 metros sobre el nivel del mar. Esta oscilación permite distinguir dos regiones geográficas, la llanura chaqueña y la llanura pampeana. Desde hace unos años, el gobierno argentino promulgó un cambio de paradigma de gobierno abierto en el país que puede resumirse con un enfoque de Big Bang, como lo señala la OECD. El gobierno de Argentina demostró querer convertirse en un líder internacional en el área del gobierno abierto. Estas reformas ambiciosas llegaron a las provincias, incluida Santa Fe, que fueron alentadas a implementar las reformas de gobierno nacional e iniciar sus propias reformas. De este modo, Santa Fe ha consolidado sus iniciativas de gobierno abierto para crear sus propias agendas. Por ejemplo, el decreto de acceso a la información de Santa Fe, que garantiza el efectivo derecho de todos los ciudadanos al acceso a la información pública, así como la obligación a los funcionarios públicos a firmar declaraciones de activos. En las últimas décadas, la tasa de participación de las argentinas en el mercado de trabajo ha crecido del 36,8% en 1990 al 48,1% en el primer trimestre del 2017. No obstante ser la mitad de la población, su tasa de empleo sigue siendo más baja que la de los varones, 43,1% y 66,3% para los varones. En esta tabla vemos que en la participación del trabajo de varones y mujeres por sector de actividad, la participación de ellas resalta en la enseñanza, en la salud y en el trabajo doméstico remunerado. En esta tabla vemos que en las ocupaciones de menor salario, ellas ocupan el 71,17% y en las de mayor salario están representadas solamente por un 28,90% de mujeres. Si estos datos se refieren al 2017, debemos celebrar la voluntad de cambio de las autoridades de Santa Fe y de Argentina y de la sociedad en su conjunto. A estos cambios de transparencia se une un importante acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo que autorizó la movilización de 250.000 euros a fin que la provincia tenga la posibilidad de estructurar un presupuesto con perspectiva de género a partir del 2021. El acuerdo presentado el 16 de julio por el gobernador Omar Perotti incluye la realización de estudios diseñados para promover políticas proactivas de género en programas de obras e inversión. El presupuesto con perspectiva de género tiene como fin último terminar con toda forma de discriminación por razones de género y avanzar hacia una igualdad entre mujeres, varones y diversidades sexuales para el pleno ejercicio de sus derechos, representando de este modo un significativo avance institucional en materia de políticas públicas. Lo trascendental es que es la primera experiencia a nivel nacional y en el resto de las provincias del país. Por ello, su importancia y trascendencia es relevante. Una de sus funciones principales es que permitirá identificar con mayor claridad el alcance de los programas de gobierno que estén orientados a achicar las brechas en materia de género en la provincia. Asimismo, permitirá generar mecanismos de evaluación en términos de eficiencia y eficacia de las políticas de género y ejecutadas en el territorio provincial. Eco, aquí estamos, querida Celia. Perfecto, hemos presentado
lo mejor que hemos podido, Argentina, su cambio, su entrada a todo dar a la OECD, que lo deseamos realmente de todo corazón, y las reformas las están dando, sobre todo están modernizando el Estado argentino. Y bueno, nuevamente te reitero mis felicitaciones de que tú seas la primera ministra de Igualdad y de Género del gobierno de Santa Fe. Y ahora, yo tengo una pregunta. Tú estabas explicando de que Santa Fe tiene una composición muy varia. ¿Cómo está compuesta desde el punto de vista cultural? Quiere decir, ¿cuántas migraciones han llegado al territorio de Santa Fe? Bueno, nosotros como nuestro país fue un gran receptor de inmigración a principios del siglo XX y la provincia de Santa Fe fue uno de los centros a donde más llegó inmigración de distintos países. Claramente la inmigración italiana fue una de las mayores. Mis abuelos, los dos eran italianos, y bueno, la inmigración italiana, la inmigración española, también polaca, pero mayoritariamente italianos, italianas y de España. Fueron las dos poblaciones que más recibimos. Casi todos y todas de las personas que vivimos en Santa Fe tenemos nuestros ancestros que llegaron con esa inmigración de principio de siglo, lo cual nos da una riqueza cultural muy grande por todo lo que tiene que ver con las tradiciones y con todo ese legado cultural. También tenemos en la provincia de Santa Fe, y tenemos esto de la multiculturalidad, es muy importante porque además de esto tenemos descendientes y tenemos comunidades autóctonas que están aquí, comunidades originarias, distribuidas también a lo largo de la provincia. En el norte de nuestra provincia hay comunidades Puom, de Tobas, que eran esas comunidades originarias que estaban aquí en el momento de llegada de los españoles, en el momento de la colonización. Interesante. Sí, la verdad que es una historia muy interesante, la de nuestro país, la de toda Latinoamérica, pero nuestra provincia tiene una historia muy, muy rica. Bueno, que marca un poco esto de lo que hablábamos, ¿no? De la diversidad cultural tan grande y todo cómo fueron impactando esas composiciones étnicas y cómo fue impactando a nivel de la cultura, todo lo que tiene que ver con la historia de nuestro país. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe fue la primer provincia en donde hubo un matrimonio por civil, digamos. Hasta ese, creo que fue la década del 20, no estoy segura. Los matrimonios eran solamente por la iglesia, por las iglesias, por los distintos cultos. Y se daban situaciones cuando, por ejemplo, la pareja era parte de dos credos distintos. Y en una localidad muy cercana a la ciudad de Santa Fe, a la capital de la provincia, que es Esperanza, se dio el primer matrimonio. Ahí sigue habiendo mucha presencia de la religión, de los credos protestantes. Y bueno, había un matrimonio entre una mujer y un hombre de distintos credos, entonces celebraron una boda por civil en la plaza, por ninguna de las dos religiones, y ese fue el antecedente justamente para el matrimonio a través de la ley y más allá de la cuestión religiosa. Así que bueno, esto también es producto justamente de esa multiculturalidad, y tenemos eso. Después fue a nivel nacional y se tejió todo lo otro, pero fue nuestra provincia pionera en ese tema. Esta multiculturalidad ha estimulado la autonomía de la mujer. Bueno, es un tema la autonomía de la mujer, porque nosotros tenemos, en esto es algo que pasa en todo el mundo, la gran responsabilidad y la carga que tenemos desigual las mujeres respecto a las tareas de cuidado, ¿no? Eso es como que está, cuando nosotros hablamos que
que nuestro objetivo es trabajar para resolver las desigualdades estructurales entre varones y mujeres que están en la base de muchas de las violencias posteriores. Una de las más claras es esta desigualdad que claramente está en la base, pero hoy hablábamos, por ejemplo, del tema de las mujeres científicas, quienes están en la carrera científico-tecnológica. Y la verdad que ahí es donde justamente se ve como en la base de la carrera científica mayoritariamente hay mujeres, pero cuando se va creciendo en la jerarquía, esta relación se empieza a invertir, que es lo que pasa habitualmente en muchos lugares, en el mundo empresario, en el mundo del derecho, de la justicia. ¿Por qué? Porque el momento en que las mujeres tienen que aplicar para crecer en la carrera científica, aplicar para un grado mayor, o en la justicia, acceder a cargos de mayor responsabilidad, o en el mundo empresarial, muchas mujeres tienen que optar por ser madres o asumir estos desafíos. Por eso son importantísimas las medidas proactivas que puede haber respecto a esto. Nosotros hace un tiempo tuvimos en el directorio del CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Argentina, a una mujer muy comprometida con las cuestiones de género, una referente muy importante que es Dora Barrancos. Y Dora Barrancos tomó determinadas medidas que tenían relacionadas con esto, ¿no? Como permitir un periodo mayor en el caso de que las mujeres tengan hijos, ampliar los plazos para aplicar y otras medidas que justamente promovieron que las mujeres puedan acceder a esas, a poder continuar con su carrera científica. Entonces es muy importante poder avanzar en estas cuestiones. Y respecto a lo que implica este trabajo en nuestra provincia, es un poco esto que hablábamos al principio, ¿no? El motivo de por qué se creó esta Secretaría de Estado con rango ministerial, para poder ir articulando con cada uno de los ministerios acciones concretas. Por ejemplo, una cuestión que está vinculada a la autonomía económica y que estamos trabajando con el Ministerio de Economía, perdón. Sigue, por favor. Después me invitas. Sí. Podemos intercambiar vía virtual. Virtualmente. Una de las cuestiones que estamos trabajando con el Ministerio de Economía de las provincias es el tema de las compras públicas a empresas de mujeres, cuya titularidad está a cargo de mujeres. Estamos en esto coordinadamente haciendo algunas acciones en la provincia con ONU Mujeres, con el programa Win-Win, porque claramente la incorporación de mujeres al mercado, no solamente al mercado laboral, sino al mundo empresarial, con posiciones de relevancia y decisión, tiene un impacto muy grande en la economía, muy grande. Está medido, los organismos que trabajan en estos temas tienen números que claramente relacionan la participación de las mujeres con el incremento del PIB, digamos, o del PBI, y el impacto económico que tienen es muy grande. Y nosotros entendemos que las compras que hace el Estado son un canal muy importante para promover esto. Así que estamos haciendo un registro. Muy bien. Claro. Estamos haciendo un registro que, bueno, que es muy nuevo, pero es una decisión del gobernador de todas las empresas que son proveedoras del Estado, cuántas de esas empresas están bajo la conducción o son propiedad de mujeres. Tomando el criterio que toma ONU Mujeres respecto a qué se define como empresas de mujeres, que tienen que estar en cargos de conducción, con niveles de decisión, que tienen que, bueno. Y estamos trabajando primero en el registro, ver de la cantidad de proveedores del Estado que hay hoy, cuántas son mujeres, propiedades de mujeres, y trabajando en ver cuáles son los inconvenientes que puede haber en el acceso y las políticas que tenemos que tener para que esta participación se incremente. Esto en cuanto a las compras públicas, pero también es importante en el mundo privado y de las empresas poder trabajar con compras en este sentido, promoviendo e integrando. Nosotros trabajamos mucho y tenemos la voluntad de trabajar con el sector privado porque nos parece que la dinámica de la sociedad tiene que pasar por ahí también, así que en eso estamos haciendo trabajos muy interesantes. O sea que tú ahí estás estimulando prácticamente el sector empresariado, el empresariado femenino.
Pero me parece fantástico, me parece verdaderamente fantástico. Imagino que preverán cursos y para estimular también a las jóvenes, que son tan necesarios. Pero dime una cosa, ¿cuál es la brecha de sueldo que actualmente hay en Santa Fe? ¿30%? En Europa está entre 25 y 30%. Sí, Tanto que se dice que todas las mujeres que trabajan por un mismo trabajo y el hombre que también trabaja por el mismo trabajo, a partir de octubre, la mujer trabaja gratis. Exactamente. De noviembre a diciembre son 3 meses que la mujer trabaja gratis. Los hombres trabajan ganando, las mujeres no. ¿Cómo es la situación en Santa Fe? ¿Cómo piensas revertirlo? Bueno, es que justamente esto tiene que ver con estas cuestiones que hablábamos antes, ¿no? Todas las cosas que las mujeres nos vemos impedidas de hacer por tener que absorber otras responsabilidades, de esto que las feministas hablaban hace mucho tiempo, de eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Porque hay como una cuestión de que yo me tengo, de mujeres, tenemos que hacernos cargo de los hijos, de la casa, por más que las personas que tienen a alguien que colabora o una trabajadora en su casa, también son responsables de contratarlas, de pagarles, ¿sí? Y la verdad que no, en ningún lugar no hay nada que justifique que las mujeres tengamos, no es que tenemos tendencias naturales, ni instintos, ni capacidad imbuida de esto. No hay tareas para varones ni para mujeres. Nosotros trabajamos fuertemente, por un lado, en la corresponsabilidad en las tareas del hogar. Porque nos parece que es muy importante y que es real que en las nuevas generaciones esto está más instalado, pero también en las nuevas generaciones de la clase media, o con algunas posibilidades de trabajo, donde ya vienen trabajando las mujeres, a lo mejor la madre y el padre de las personas jóvenes trabajaban y ya tienen esto incorporado. Igual, nosotros estamos trabajando en un sistema integral de cuidados, que es una mesa interministerial en la cual justamente discutimos determinadas cuestiones. Por un lado, un mapeo que vamos a hacer en toda la provincia, de qué servicios de cuidado hay, cuántos nosotros se llaman jardines de infantes o espacios de primera infancia, que empieza a los 4 años, a partir de los 4 años es obligatorio, pero no en todas las localidades, la última incorporación es nueva, entonces todavía no está cubierto. Este año se habían creado en la provincia de Santa Fe más de 150 jardines de infantes de 4 años, que no se pudo instrumentar por la pandemia y no tuvimos clases, los chicos y las chicas no tuvieron clases, pero bueno, ese es un tema, y lo que vamos a hacer es un mapeo en toda la provincia junto con los gobiernos locales, las autoridades de cada ciudad y las organizaciones para saber cuántos servicios hay, hogares para personas mayores, centros de cuidado infantil, hogares o centros de día para personas con discapacidad, cuántos espacios de cuidado hay, cuánto falta, y vamos a tener una oferta educativa también para la formación en cuidados. Que justamente lo que queremos es, primero, dar herramientas para que quienes lo hagan puedan acceder a este trabajo como un empleo de calidad, con la formación que corresponde y con los aportes que corresponden, pero por otro lado, para incorporar a los varones también a esta formación. Es la manera que tenemos de hacerlo. Esa es una de las formas que nosotros apostamos a este tipo de cuestiones para poder un poco resolver esa desigualdad y esa brecha que es una brecha de ingresos, porque muchas veces se habla de la brecha salarial y se toma como, bueno, la misma responsabilidad, el mismo salario. Pero en realidad lo que pasa es que muchas veces las mujeres no pueden acceder a los puestos de mejor salario, y ahí se produce esa brecha de ingresos por todo esto que estábamos diciendo. Así que lo que nosotros tenemos que trabajar, y estamos trabajando, en generar esas condiciones de igualdad real para que las mujeres podamos acceder a esos espacios. Y también trabajamos algo que nos parece que es un desafío interesante. Por un lado, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las empresas de base tecnológica y con el desarrollo de trabajos que tengan que ver con este tema, porque es donde mayor demanda hay y es un trabajo... El futuro. ¿Cómo está el tema porque acá, por ejemplo, te hablo de la otra parte de América Latina,
Ecuador, Bolivia, Perú, hay un alto índice de embarazos. Y este tema de los embarazos impide que las chicas puedan continuar a estudiar y obviamente ya se les acabó la vida prácticamente que podía ser una profesión. ¿Cómo es la situación en Santa Fe y en Argentina, si usted nos pudiera ilustrar? Sí, nosotros tenemos el tema, es una cuestión que me parece que es uniforme a todos nuestros países, que es la cantidad de embarazo adolescente que hay. En este sentido, nuestra provincia está relativamente bien, se trabaja mucho este tema, se trabaja mucho todo lo que tiene que ver y está vinculado con la salud sexual y reproductiva en el ámbito público, hay programas específicos, pero claramente esto también necesita de un trabajo mancomunado con las organizaciones que están en el territorio para poder hacer efectiva. Muchas veces la cuestión no es que no haya distribución de los distintos métodos anticonceptivos, sino que hay cuestiones culturales o cuestiones que hay que trabajar en conjunto. Así que eso nosotros lo abordamos junto con el Ministerio de Salud de la provincia. Tiene justamente una dirección que es Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y Diversidad, de Género y Diversidad. Así que trabajamos mucho ese tema. Porque justamente también cuando nosotros vemos que se dan estas situaciones de embarazos adolescentes, provoca esto, que las mujeres abandonen la escuela, se les dificulte porque no hay espacios de cuidado dentro de los distintos ámbitos para que esos bebés puedan estar mientras la mamá estudia. Así que bueno, en eso trabajamos mucho también. Hay un programa de la Unión Europea que se llama Spotlight. Este programa Spotlight prácticamente se inauguró en Argentina y se inauguró en Tucumán. Precisamente hubieron hechos incluso judiciales que llamaron la atención y precisamente lo que quiere es poner bajo los reflectores la situación de violencia. ¿Cuál es la situación de violencia en Santa Fe? Bueno, nuestra provincia tiene números muy preocupantes. Tucumán, Jujuy y provincia de Buenos Aires son las 3 provincias que tienen en este momento ejecutándose la iniciativa Spotlight, porque son las que tienen, en relación a su cantidad de habitantes, mayor cantidad de femicidios, de mujeres muertas en contextos de violencia de género. Pero nuestra provincia, Santa Fe, en la cantidad, no en la proporción, sino en la cantidad, hace 4 o 5 años que sostenidamente estamos en el triste segundo lugar después de provincia de Buenos Aires, que tiene un número altísimo. Y la verdad que trabajar las violencias más extremas como esta es algo que requiere de un compromiso muy fuerte de todos los niveles del Estado y también de la sociedad. Nosotros siempre decimos que es absolutamente necesario y fundamental que toda la sociedad condene sin miramientos todo tipo de violencia hacia las mujeres, porque hay, bueno, una cuestión ahí de género y de desigualdad de poder y de situaciones complejas que derivan en esta situación de femicidios y de un número tan alto. En ese sentido, en nuestro país hace unos 2 años, 3, ya no me acuerdo en qué año estamos, hubo un femicidio que fue muy fuerte, que fue el de Micaela García. Micaela García era una joven entrerriana, estudiaba educación física, militante, política, trabajaba mucho en los temas sociales, muy comprometida. Y un sábado Micaela fue a bailar con sus amigas y la secuestraron, la violaron y la mataron. Y su papá y su mamá, Yuyo y Adriana, se comprometieron fuertemente a partir de ese femicidio a trabajar para que eso no vuelva a pasar, a trabajar para generar herramientas para que eso no pase. Ellos cuentan, y es tremendo cuando lo cuentan, que un papá, el viernes anterior al femicidio de Micaela, un papá fue a la comisaría del pueblo, fue a la policía,
a denunciar a Sebastián Wagner. Sebastián Wagner es el femicida de Micaela. Y el policía no le tomó la denuncia porque le dijo que la jueza no estaba hasta el lunes, le pidió a ese papá que vuelva el lunes para hacer la denuncia. Entonces, Yuyu y Adriana lo que dicen es, si ese policía hubiera tomado la denuncia, la historia hubiera sido otra. ¿Por qué? Porque Sebastián Wagner estaba con libertad condicional, justamente porque había estado condenado por violación. Y un juez sin perspectiva de género le había dado la libertad condicional. Si ese policía hubiera tomado la denuncia, hubiera quedado detenido, con lo cual la historia hubiera sido distinta. Pero ellos dicen, y es tan hermoso desde el amor, porque ellos dicen, nosotros no tenemos ninguna recriminación hacia ese policía, porque nadie puede aplicar lo que desconoce. Ese policía no sabía la implicancia que tenía su decisión. Por eso, la ley que ellos lograron que el Congreso sancione y que se está aplicando, y nosotros lo estamos llevando adelante nosotros desde la Secretaría, justamente es la ley Micaela, que es la capacitación obligatoria en perspectiva de género y diversidad a todos los agentes y las agentes públicas del Estado, de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. La verdad que esta es una herramienta enorme para trabajar y tiene mucha vinculación con lo que es la iniciativa Spotlight. Muchísimo. Nosotros estuvimos reunidos con la representación de ONU Mujeres. Inclusive hay muchas cosas que sin estar dentro de la iniciativa, porque ya estaba definido cuando nosotros asumimos que eran estas tres provincias en las que se trabajaba, sí nosotros avanzamos en muchas cuestiones en común. Y, por ejemplo, una de las personas que trabaja en la iniciativa Spotlight es Luciano Fabri, que es un santafesino que trabaja el tema de masculinidades, nuevas masculinidades y cómo abordar el trabajo con los varones violentos, porque también necesitamos trabajar eso. Así que un poco trabajamos sin estar muy en coordinación, estamos en contacto, pero además avanzamos mucho en esa línea. Este joven Wagner viola y mata a esta joven. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es esta cuestión cultural de que el cuerpo de la mujer... Por violencia pura, no había un antecedente, no había una relación previa. No. Nada. La salida de bailar y bueno, teóricamente hubo un cómplice, que hay todo un tema hoy aquí porque ese cómplice estaba detenido y fue liberado en estos días porque dicen que no hay pruebas suficientes, pero sí, Sebastián Wagner está detenido con prisión perpetua. ¿Por qué se dan estas situaciones? Porque hay como una disposición del cuerpo de las mujeres, culturalmente, como, bueno, somos propiedad y que nuestro cuerpo se puede hacer lo que quiere con nuestro cuerpo y con nuestras vidas. Y eso se puede, yo creo que hay mucho por trabajar, que se avanzó muchísimo, que los movimientos de las mujeres en todos los países lograron que esto esté en la agenda pública. Pero bueno, claramente hay que seguir trabajando y para eso también necesitamos un poder judicial muy comprometido con el tema, porque no puede una persona que está detenida por violación no puede tener libertad condicional bajo ningún aspecto. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que seguir trabajando. La verdad que hace muy poco en la Argentina está en Netflix una película muy interesante, es una producción nacional que justamente aborda este tema de las desigualdades y de lo que pasa en una familia, tomando dos situaciones de dos mujeres. La protagonista es Cecilia Roth, no me acuerdo el nombre, pero si puedo me fijo, porque la verdad que es muy, muy interesante. Y es algo que pasa, digamos, es una producción argentina, pero es algo que seguramente tú la ves y te vas a entender que se replica en otros lugares también. Porque en este caso, con este señor Wagner, que está en cadena perpetua, estamos hablando de mala vida prácticamente, pero tú sabes que ahora en el periodo de COVID, desgraciadamente, las mujeres las niñas han sido fuertemente agredidas en las casas por parientes. Entonces, esto verdaderamente ya nos lleva a unas situaciones pasadas de tribalidad que verdaderamente decimos dónde está la evolución del ser humano, ¿no? Nos viene a interrogarnos sobre muchas cosas, porque buscamos tanta modernidad, pero realmente seguimos siendo un poco cavernícolas.
¿Cómo lo ves tú? Sí, claramente es una cuestión que nosotros trabajamos mucho cuando, yo no sé si tú sabes que en la Argentina, apenas empezado marzo, 20 de marzo, se decretó la cuarentena. Al principio fue muy, muy cerrada. Eso tuvo su impacto muy positivo en términos de salud, porque nosotros en cada una de las provincias, esto fue una decisión del presidente, pero siempre articulándolo con los 24 gobernadores, más allá del color político, siempre se articuló ante cada decisión esto, lo que permitió que se pueda crecer en las camas críticas, que se pueda, en ese sentido, adecuar todo el sistema de salud para la atención. Pero bueno, esa cuarentena, esa medida de aislamiento ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, también puso a las mujeres que estuvieran atravesando situaciones de violencia en una zona de riesgo, porque tuvieron que compartir las 24 horas con las personas, con el agresor. Así que eso también fue una situación en la que tuvimos que trabajar rápidamente, porque nosotros necesitábamos que esa mujer que no podía salir de su casa sí tuviera acceso a la protección de derechos, de sus derechos, que pudiera hacer la denuncia. Así que ahí hay una línea nacional que es una línea gratuita, que es del Ministerio Nacional de las Mujeres, que es el 144. Dimos mucha difusión por todos los medios a ese número telefónico, pero además se establecieron formas de poder hacer la denuncia de manera virtual con las fiscalías y también el 144 a través de números de WhatsApp, y articulamos, por ejemplo, hicimos un programa muy interesante con las farmacias, porque en la primera etapa lo único que estaban habilitados eran los servicios esenciales para funcionar. O sea, estaban habilitados los supermercados, algún otro comercio, las ferreterías y las farmacias. Entonces, nosotras hicimos convenios con los colegios de farmacéuticos y compartimos un protocolo de atención a las mujeres en situación de violencia para que se pudieran detectar, a qué número llamar. Bueno, todas estas cuestiones para poder, porque claramente, y esto fue algo que sucedió en todos los países, se incrementaron las situaciones de violencia, las denuncias, los pedidos de ayuda. Es muy complejo, y es muy complejo entender e internalizar esto que yo decía al principio, que hay que condenar cualquier tipo de violencia en las mujeres, porque no hay un justificativo, no hay ningún motivo, no existe ninguna justificación para la violencia. No, es un abuso de una situación, de una relación desigual de poder, donde hay uno que es más poderoso, lo que siempre hablamos de los hombres que se entienden o se ven como proveedores, son los que llevan el sueldo a su casa, los que tienen toda una estructura de dominación, que hay que empezar a ver esto como cuestiones de violencia, y cómo hacemos para proteger a las mujeres en esta situación, y cómo para trabajar sobre su autonomía, esto de la autonomía física, la autonomía de decisiones, la autonomía económica. Así que bueno, en este contexto fue otra cuestión que el COVID nos desafió a encontrar caminos. Destapó otra faceta más de nuestras fragilidades. Yo te voy antes de que entremos al gran tema, porque acá tenemos un gran tema, ¿no? Yo te voy a pasar las preguntas, los comentarios que están llegando, porque tú sabes que nosotros somos un espacio de información, de conocimiento, porque nos morimos por conocer las cosas, pero también democrático, y damos espacio a que nuestras amigas y nuestros amigos participen. Acá la primera es Grande Celia, Pato Escudero, luego Julia, Argentina Perier, la diputada, que la vamos a tener de aquí a una semana, desde Misiones, viendo a Celia. Felicitaciones, bravo, 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 Julia. Luego Teresa Chara, interesante lo que viene exponiendo Celia y cómo se asemejan nuestras realidades en el caso de las mujeres. Felicitaciones a Isabel, bueno, ya eso lo dejamos, muchas gracias. Julieta, Julieta, qué alegría leerte, Julieta, qué alegría. Desde la Secretaría del Estado de Género, Celia Arena transversaliza su labor a las diferentes áreas de gobierno.
Julieta actualmente es la secretaria de Cooperación Internacional de nuestra provincia. El gobernador pidió que lo acompañe en su gestión, así y estamos trabajando algo muy interesante, que es con un acuerdo de cooperación que es perspectiva con presupuesto de género, presupuesto con perspectiva de género. Muy, muy bueno. Ahora vamos a entrar en esa. Gracias, Celia, y un gran saludo, Isabel. Gran saludo, Julieta. Creo que va por el segundo bebé, ¿no? Sí. Oh, sí, me acuerdo, los viajes de Eurolat, todo lo que hemos visto, los bebés llorando, trayendo, qué esfuerzo, Dios mío. Julieta, gracias a Gustavo Arrin, que arbitró esta entrevista también. Mítico, Gustavo, mítico, Gustavo. Un gran amigo. Muy buen amigo. Mira, que son amistades que están desde hace 14 años, ahí seguimos trabajando, empujando la birregionalidad. Abigail Zamora, muy interesante, saludos desde Santa Fe. Gracias. Luego, veamos, Ivette Álvarez, ¿cuáles son las mayores limitaciones que enfrenta Santa Fe para la aplicación de políticas públicas orientadas a reducir la brecha de género a nivel de educación, trabajo, acceso a servicios? Se me pasó unas preguntas, estoy viendo, perdóname. Acá hay dos de un señor, de un caballero, un amigo nuestro, muy querido amigo, Augusto Thornberry. Muy buenas tardes desde Lima. Inspiradora conversación, felicitaciones a ambas. Luego viene su pregunta, que se complementa con otra señora. Una pregunta, ¿tienen programas especiales para madres adolescentes? A ver, acá hay otra, casos, la película es Casos de Familia, ¿es esa la película? Crímenes de Familia. Crímenes de Familia, ok. Crímenes de Familia, la protagonista es Cecilia Roth y Miguel Ángel Solá. La verdad que es una película muy dura, pero muestra mucho de esto, de lo que estamos hablando, y creo que es algo que podemos identificar con las distintas situaciones, pero podemos identificar en cada uno de nuestros países. Claro. Acá, por ahora, hacemos esto. Grande seña de Julia. Perfecto. ¿Qué nos dices con relación a estas comentarios, preguntas que están haciendo nuestros amigos? Con respecto al tema de la maternidad adolescente, nosotros eso es algo de lo que coordinamos y trabajamos con el Ministerio de Salud, pero también trabajamos, yo hago como una explicación de cómo funciona la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos, hoy yo contaba que nuestra provincia tiene 365 localidades. Son municipios, aquellas localidades que tienen más de 10.000 habitantes, y comunas, las que tienen menos de 10.000 habitantes. Tenemos desde comunas que tienen 100 y pico de habitantes a municipios que tienen, bueno, Santa Fe y Rosario. Santa Fe tiene casi 400.000 habitantes, Rosario triplica ese número, y después ciudades de 80.000 habitantes, 70.000 habitantes. Nosotros trabajamos muy en coordinación con cada uno de esos gobiernos locales, con esos intendentes, con los consejos municipales, que tienen, en lo que hace a violencia, a la atención de violencia, son el primer nivel de atención, lo establece nuestra ley. Son esos equipos los que abordan la problemática. Pero también trabajamos con esos equipos todas las otras cuestiones que tienen que ver justamente con trabajar y abordar todas las cuestiones vinculadas a la ley que en la Argentina se llama Educación Sexual Integral, que es obligatoria, que se tiene que dar en la escuela, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con evitar el embarazo adolescente, con brindar todas las herramientas. Nuestra provincia, a partir de diciembre, además, está trabajando claramente en ese sentido, trabajando para avanzar en todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ESI en las escuelas, porque entendemos que son, en muchos casos, más allá de que sean adolescentes, son niñas. Nosotros decimos niñas, no madres. Claro. Así que trabajamos, obviamente, que también trabajamos en coordinación con otros ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio
de salud en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento a las madres adolescentes también. Y hay un desafío en esto que es justamente lo que vos decías, Isabel, que es evitar que esas niñas, esas adolescentes no terminen su escuela por haber sido madres, porque esa es una herramienta muy, pero muy importante. Hay problemáticas que se vinculan a esta situación, como en Santa Fe, como en el resto del país y como seguramente pasa en otros países. Tenemos muchos casos de abuso intrafamiliar, y tenemos muchos embarazos que son productos de esas situaciones, digamos, no es algo excluyente de nuestra provincia, pasa en todos lados. Por eso es como que hay muchas vetas, por un lado proteger y trabajar a la par de las mujeres, de las adolescentes que fueron madres, para poder proteger sus derechos, los derechos de los niños y las niñas, y que puedan acceder a los espacios de educación, a su crecimiento, al trabajo. Y por otro lado, también trabajar todas estas situaciones para evitar esos embarazos. Y después, ¿cuáles son las dificultades? Bueno, en esto, las dificultades o es un poco también en esto común a todo, ¿no? Lo que hablábamos al principio de cómo resolvemos esas desigualdades estructurales en cada uno de esos ámbitos y las brechas. Nosotras tenemos como el orgullo de decir que vamos superando todas esas barreras y dificultades porque hay decisión política, porque hay una clara decisión política de nuestro gobernador de avanzar en todas las políticas públicas que tengan que ver con eliminar esas brechas o con avanzar en su reducción. Y por eso un poco lo que decíamos, la creación de esta secretaría, la articulación con cada uno de los ministerios, en donde estamos trabajando desde estas cuestiones que mencionaba recién, a cuestiones vinculadas a lo de las compras de empresas cuyas titulares son mujeres. Esto me parece estupendo, ¿eh? Me parece estupendo, verdaderamente. También estamos trabajando una línea que con el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, con un proyecto para que las empresas que se presenten a licitaciones, que contraten a mujeres, tengan mayor puntaje, que contraten a mujeres no en tareas administrativas, sino en tareas que tengan que ver con un desarrollo profesional o laboral, fomentando también el acceso de las mujeres a determinadas formaciones que por estos estereotipos hoy no se accede, por ejemplo, que son bien pagas, porque nosotros vemos el 95% de las trabajadoras domésticas, de las trabajadoras de casas particulares son mujeres, y es uno de los trabajos peor pagos en la Argentina y en el resto del mundo, digamos. Y sin embargo, hay profesiones como, no sé, plomería, albañilería, que son trabajos muy bien pagos y donde hay una demanda permanente. Entonces, ¿por qué no podemos formar a mujeres en esos oficios o en esas profesiones? Y ese es uno de los desafíos en los que también vamos avanzando en conjunto, inclusive con algunas organizaciones que trabajan, con los colegios profesionales, porque nos parece que tenemos que buscar como los nichos en donde hay trabajo por supuesto, trabajo de calidad y que tenga una buena retribución. Así que las dificultades son como bastante comunes al resto. Tenemos esta cuestión del beneficio de tener un gobernador con decisión en trabajar en este tema que nos va permitiendo esto de romper determinadas barreras. Felicitaciones por la voluntad política del que yo conocí como diputado Perrotti y que ahora es el gobernador Perrotti, de verdad que estimulante y que significa un cambio, porque si no hay voluntad política no hay cambio. Y también tú que te asumes un tremendo encargo, que ahora precisamente vamos a entrar en la parte la parte interesantísima, que es este empuje que han recibido de 250.000 euros de parte de la cooperación francesa al desarrollo. Entonces yo quisiera, explícanos, porque vamos a estar encantados solamente de escucharte, pero para poder entender cómo se manifestó este interés hacia esta pujante provincia que quiere precisamente hacer todo este trabajo, y cómo es que la cooperación francesa se interesa y se sensibiliza sobre
sobre el tejido que está construyendo. La verdad que fue para nosotros una muy buena alianza. Además, es otra de las cuestiones y de las decisiones que apenas ha asumido nuestro gobernador Omar Perotti en una reunión con la Alianza Francesa para el Desarrollo, que ya tenía y ya venía trabajando con la provincia de Santa Fe algunos proyectos de inversión y otras cuestiones. En su primera reunión estuvieron hablando sobre redefinir esas líneas de trabajo, establecer prioridades, y una de las prioridades que el gobernador planteó fue justamente este tema de género, y ahí hubo un interés compartido con AFD para avanzar sobre un presupuesto con perspectiva de género. Esto es algo que a nivel mundial se empezó a trabajar hace tiempo, tenemos experiencias muy buenas, no hay muchas experiencias, la verdad que nosotros en la Argentina, a nivel nacional tenemos algún avance en ese sentido, se viene trabajando hace tiempo, más vinculado a presupuesto etiquetado, que es como una metodología para avanzar en el presupuesto con perspectiva de género, pero la primera provincia que va a desarrollar esto es la provincia de Santa Fe. Estamos trabajando ya, nosotros estamos ya, cada jurisdicción, cada ministerio presentó su borrador de proyecto, y ahora en conjunto con la Asociación Francesa para el Desarrollo, con AFD, estamos avanzando en este programa que nos va a permitir el año que viene, tiene 2 etapas. La primera etapa es para el presupuesto 2021, donde vamos a tomar al menos 3 programas presupuestarios para definir indicadores para hacer una afectación específica y para definir indicadores que a nosotros nos permitan poder evaluar, porque el presupuesto con perspectiva de género, el presupuesto es la herramienta más dura de gobierno, es el plan de gobierno, porque claramente uno puede manifestar muchos intereses o líneas de acción para una gestión pública, pero claramente eso se vehiculiza y se corporiza en el presupuesto, porque lo que no está en el presupuesto no existe. Todos sabemos que la forma de viabilizarlo y es el instrumento más duro de una gestión. Entonces, ahí poder plantearnos, como plantea el presupuesto con perspectiva de género, que no tiene que ver solamente con la elaboración, no son programas destinados a las mujeres o a la diversidad. Son programas de gobierno en los cuales nosotros vamos a fijar determinados indicadores en función de justamente poder evaluar si esa política que instrumentamos y ese presupuesto que afectamos efectivamente sirvió y avanzó en la corrección de esta desigualdad estructural entre varones y mujeres, porque lo que no se mide no se puede mejorar, eso es claro. Entonces, es una herramienta tener estos indicadores para saber, por ejemplo, cómo impactó nuestra política, la política del gobierno, por ejemplo, en infraestructura, en vivienda, cómo impactó en las mujeres. Avanzamos en poder lograr que las mujeres sean titulares de viviendas, en los planes que la provincia vaya teniendo, en las cuestiones vinculadas a la producción, a ciencia y tecnología. Bueno, estamos justamente en este momento con todas las áreas definiendo cuáles son esos 3 programas que vamos a tomar para poder tener esta lectura y esta perspectiva, y al año siguiente son al menos 10 programas, pero con todo un trabajo intermedio que además tiene que ver con la formación y la capacitación de todas las personas que intervienen en el proceso presupuestario, porque es una perspectiva distinta y porque esto tiene que ver, no solamente no se termina en el momento de la elaboración del presupuesto, sino que tiene que ver con todas sus etapas, ¿no? Con la elaboración, con la ejecución y con la evaluación de ese presupuesto. Así que bueno, tenemos un arduo trabajo en este sentido. Quería preguntarte, ustedes que han hecho hace poquito un seminario, ¿cómo enfocan, que han hecho el seminario de la metodología del presupuesto con perspectiva de género?
quería saber cómo enfocabas en la perspectiva de género, de una manera un poco para que todos podamos entenderla. Bueno, en este seminario justamente participaron todas las áreas técnicas de cada uno de los ministerios. Hubo 80 personas. Las áreas técnicas tienen que ver con la elaboración del presupuesto. Una parte fue vinculada a unificar y abordar todos estos conocimientos que a lo mejor para nosotras que trabajamos en estos temas son como muy claros, pero bueno, para las personas que trabajan hace tiempo en el Estado, son conceptos nuevos que hablamos cuando hablamos de género, que hablamos cuando hablamos de brecha de ingresos, que son las desigualdades estructurales entre varones y mujeres, cómo impactan. Así que una parte tuvo que ver con eso y después la otra parte con la experiencia que viene desarrollando la nación, el gobierno nacional en este sentido, con empezar a visibilizar, uno de los objetivos es visibilizar lo que cada área hace en función de esto que decía de trabajar sobre las desigualdades estructurales, cómo resolver estas cuestiones vinculadas a la brecha, qué acciones tomar. Claramente, para que se entienda yo decía, no son programas específicos de género, que sí hay algunos que van a estar incluidos para este análisis, para establecer indicadores. Por ejemplo, nosotros vamos está casi decidido, todavía no, dos temas que nos interesa incluir dentro de como programa presupuestario. Uno es el que tiene que ver con el sistema de protección integral contra las violencias, en esta articulación que nosotros hacemos con cada uno de los gobiernos locales, porque hay transferencias ahí, la provincia transfiere a los municipios y comunas determinados fondos para la conformación de los equipos locales. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a hacer esos convenios, pero estableciendo que cada municipio, cada comuna, cada gobierno local nos va a tener que presentar su proyecto institucional y decir a cuántas mujeres piensa llegar, qué situaciones iba a trabajar sobre la autonomía económica, qué aspectos sobre la autonomía física, qué aspectos va a trabajar. Entonces eso nos va a poder, nos va a dar los indicadores que vamos a incluir para poder medir cómo fue el impacto en cada uno de los lugares. A cuántas mujeres llegamos y cuántas situaciones logramos, por ejemplo, cuántas mujeres logramos que se incorporen al mercado laboral o se formen en determinadas profesiones. Después hay, por ejemplo, un programa que tiene el Ministerio de Educación, que es muy interesante, que se llama Todos los chicos y las chicas en la escuela, que tiene que ver con garantizar el traspaso entre la escuela primaria y la escuela secundaria, que no quede ninguna chica, ningún chico en ese paso, ¿no? Que abandone en ese momento. Ahí claramente en la Argentina son más las mujeres que los varones que terminan el secundario, en la Argentina y en Santa Fe, pero hay una realidad, son muy diferentes las causas por las que los varones abandonan que aquellas causas porque las mujeres abandonan. Recién hablamos de una que tiene que ver con los embarazos. Y esa cuestión requiere de acciones específicas para llevar adelante para que las mujeres puedan terminar la escuela secundaria. Entonces ahí también tenemos que definir cuáles son los indicadores y cómo vamos a hacer nosotros para medir eso y para generar acciones que tengan que ver con garantizar las condiciones para que las mujeres puedan terminar su escuela secundaria y acceder a todos los niveles educativos. Así que, bueno, esto es un poco el presupuesto con perspectiva de género. ¿Cómo plasmamos en ese instrumento, que es el instrumento más duro, acciones para promover programas específicos y concretos con esta mirada diferenciada para poder tener la información y cómo vamos evaluando y corrigiendo lo que haya que corregir en base a esa información que vamos teniendo? Claro. Dime una cosa, ¿ustedes las está ayudando ONU Mujeres o están prácticamente organizando todo ustedes solas? Bueno, la verdad que estamos organizando mucho solas, en coordinación, en una coordinación muy fuerte con el Ministerio Nacional. También en esta cuestión de jerarquización de las áreas tenemos esa ventaja que en nuestro país el presidente también tomó la decisión de llevar al primer nivel de gestión y creó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Así que ahí tenemos una articulación muy fuerte, con ONU Mujeres tenemos relación con los programas que se van instrumentando, pero bueno, mucho de todo esto lo estamos haciendo por lo que decía al principio, que la verdad que nosotros estamos como
muy contentas con esto, con tener la decisión del primer nivel de gestión en la provincia, que es el gobernador, que es lo que habilita que podamos avanzar en estas cuestiones. Pero articulamos mucho con el Ministerio de las Mujeres y también articulamos con las organizaciones de mujeres de la provincia y del resto del país. Muy bien, entonces prácticamente la cooperación francesa a nivel cultural no es que aporta más allá de lo que viene a ser el financiamiento, o digamos, esta contribución a que esto se lleve a cabo. Sí, lo que pasa es muy importante porque esta es como el inicio de un montón de otros trabajos que vamos a seguir llevando adelante con la agencia. Te hago ver unas preguntas unos comentarios. Acá dice, el rol de la madre, se refiere a la película, deja un súper mensaje. Sí. Luego, Abigail Zamora dice, las capacitaciones en género a promotoras territoriales, Santa Fe está articulando toda la info para poner en marcha el plan, presumo, el plan. Y luego, Sandra López dice, qué bueno poder conocer con claridad las políticas públicas. Muchas gracias. Decía Abigail, el programa de promotoras territoriales es un programa del Ministerio de la Nación y nosotros ahí articulamos y la provincia va a hacer la capacitación a todas las personas que se inscribieron en ese registro de promotoras territoriales, que justamente son mujeres y personas de la diversidad sexual que están en cada uno de los territorios y que hacen determinados trabajos. Entonces, es muy importante esta articulación y trabajo conjunto de formación y de capacitación. Y volviendo a la cuestión de la Asociación Francesa, la Agencia Francesa para el Desarrollo, tenemos esto que hablaba al principio, hay muchas acciones programadas y un trabajo conjunto con la provincia para cuestiones que tienen que ver con infraestructura, pero la convicción de la agencia, como la de nuestro gobierno, es que todo eso sea hecho con perspectiva de género. O sea, que en cada una de las acciones, si vamos a hacer obras de infraestructura, que tenga perspectiva de género. Esto quiere decir que claramente tengamos claro cómo esa obra que se hace impacta en reducir la brecha, en otorgar mayores posibilidades a las mujeres a nivel de autonomía económica, de desarrollar sus empresas, sus trabajos, cómo impacta en el tema de la violencia, por ejemplo, entender que si nosotros hacemos obra pública y no garantizamos la iluminación de las calles, no estamos dando esa seguridad. Entonces, por eso es importante tener siempre esa mirada de la perspectiva de los derechos de las mujeres en las acciones de gobierno, y en eso hay un trabajo que tenemos muchísima expectativa con la agencia. Es un acuerdo de cooperación que para nosotros es muy importante. Estuvieron todo el proceso de elaboración de este proyecto, de esto que estamos instrumentando, fue muy rico, el intercambio fue enorme, y poder en esta cuestión de que es un tema muy nuevo a nivel de gestión pública, contar con la experiencia de la agencia francesa es muy importante para nosotros, así que estamos muy contentas y contentos trabajando con ellos. También tenemos otros espacios que estamos desarrollando de cooperación internacional. Por ejemplo, tenemos un avance para un convenio tripartito con Costa Rica y España, específicamente para abordar, estamos avanzando en un proyecto que tiene que ver con abordar buenas prácticas y determinadas cuestiones en el tema de género, que estamos trabajándolo desde el principio de la gestión. También algunas posibilidades de cooperación internacional respecto a mujeres rurales. Nosotros tenemos mucho, hoy hablaba yo de las localidades, y que tenemos localidades que son de 100, 200, 300 habitantes y cuya actividad está íntimamente ligado a la ruralidad. Son campos
o de ganadería en algunos lugares, pero también de cultivos, de agricultura, y donde ahí nosotros entendemos que tenemos que desarrollar también actividades no intensivas, que hay muchos proyectos de mujeres para desarrollar desde floricultura hasta otro tipo de producciones menos intensivas. Hay una cooperativa que tiene un proyecto para trabajar sobre capullos de seda. Hay muchas cuestiones que tenemos la decisión de apoyar en esto, y que estamos con la Secretaría de Cooperación Internacional avanzando en este sentido para tener la cooperación internacional que nos dé el respaldo para avanzar en ese tipo de políticas. Fantástico, Celia. Mira, yo quiero que sepas de que me encantará que sigamos los avances de todo tu trabajo y también los resultados, hacerlos conocer. Yo me encantaría, porque pienso que todos los países de América Latina nos necesitamos, y Europa también necesita conocernos, porque tú sabes que esta unión Europa-América Latina, también en el ámbito de mujeres, fue muy necesaria, sigue siendo muy necesaria. Yo te felicito, te agradezco por tu tiempo, por lo que nos has permitido conocer, y te agradezco realmente a nombre de tantas personas que se han quedado todas hasta el último momento escuchando. A ti las últimas palabras. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, Isabel, encontrarte en este ámbito tan distinto, porque nos veíamos en mi rol de directora de la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano y Eurolat, con el trabajo que vos hacés en el Foro de Mujeres, que la verdad que es muy, pero muy interesante, y por supuesto a disposición, y ojalá podamos seguir articulando cosas y abriendo este tipo de espacios, porque además son espacios de debate y de intercambio de experiencia y de visiones que son muy interesantes a la hora de poder definir y ejecutar política pública y de trabajar en conjunto, y de esta cuestión de poder saber qué se está haciendo en cada lugar, qué es lo que puede servir que se está haciendo en otro lado, que nosotros no lo tenemos en cuenta. Así que muchísimas gracias a Gustavo y a vos por tu calidez y por todo el trabajo que haces, y por generar también estos espacios. Son muy, pero muy importantes, Isabel. Tenemos que seguir en comunicación y uniéndonos, porque si no formamos la red, no pasa nada. Exacto. Eso es importantísimo. La verdad que mucho de lo que de los avances, de todo lo que se logró en los últimos años, en las últimas décadas, tiene que ver con esto, ¿no? Con las redes, con las mujeres juntas, con las cuestiones colectivas. Así que bueno, ahí estaremos. Te mando un beso grande. Cuídate y mucha suerte, mucha suerte. Saludos al gobernador Perrotti. Bueno, se los daremos. Un beso grande. Gracias.